Hola, mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. Me gustaría hacer una aclaración, ¿no? En el video anterior intenté explicar cómo se pronuncia la palabra mindfulness. La verdad es que ya no sé cómo se pronuncia. Hay gente que la pronuncia con U, hay gente que la pronuncia con E, hay gente que la pronuncia con una especie de A, y en diferentes diccionarios lo puedes encontrar con diferentes pronunciaciones. Así que lo que comenté en el video anterior acerca de la pronunciación de mindfulness, no lo tomes muy en serio, ¿sí? Entonces yo creo que lo voy a seguir pronunciando con U, porque me siento más cómodo. Así que bueno, como sea que sea, conciencia plena, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de aprender a reflexionar de manera consciente, ¿sí? Aprender a pensar en diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, que normalmente le llamamos problemas, ¿no? Pensar en nuestros problemas y también pensar en las posibles soluciones. Pensar en cualquier tipo de tema que sea importante para ti, ¿ok? Pero reflexionar de manera consciente, ¿sí? Entonces lo que vamos a aprender el día de hoy es aprender a reflexionar de manera consciente acerca de un tema. Ese tema puede ser muy variado, lo puedes utilizar para pensar en cuestiones académicas, pensar en hipótesis, en teorías, pensar en pendientes que tú tienes de tu vida cotidiana, en posibles problemas que has intentado resolver, encontrar determinadas soluciones, ¿sí? Y bueno, a mí me ha servido bastante. ¿Qué sería no reflexionar conscientemente? ¿Qué sería hacerlo de esa manera? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, en tu caso ya conoces múltiples estrategias de prácticas de meditación, ¿ok? Ya llevamos 20 prácticas de meditación específicas. Entonces puedes elegir cualquiera de las prácticas, ya sea en video, o tú, como ya conoces cómo se hace esto, puedes simplemente hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes reflexionar conscientemente? ¿En qué consistiría reflexionar conscientemente? Bueno, lo primero que tendrías que hacer sería empezar a practicar meditación, ¿sí? Hacer una meditación de las múltiples que conoces. Te recomiendo unos 15 minutos de meditación, ¿ok? Y una vez que ya te sientes, que te des cuenta que estás centrado, centrada, que tu atención está en el ahora, ¿sí? Puedas empezar a pensar en cualquier tema que tú quieras pensar, a reflexionar de manera consciente sobre ese tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Haces una práctica de meditación de 15 minutos, ¿sí? Una vez que ya te encuentres, tu atención esté de una manera adecuada, enfocada en lo que está sucediendo ahora, puedes hacerlo, por ejemplo, después de escuchar el silencio mental. Una vez que ya estás en el silencio mental, que hay una quietud aquí, ¿sí? En ese momento puedes empezar a reflexionar de manera consciente, ¿sí? En esencia sería lo que en muchas ocasiones en tu vida has hecho, ¿ok? Por ejemplo, cuando llegas a tener un problema, de repente te quedas en tu cuarto o en un sillón, te quedas pensando acerca de cómo solucionar ese problema, ¿sí? Pero normalmente cuando hacemos eso estamos en un estado mindlessness, no estamos en un estado de conciencia plena, ¿ok? Entonces el objetivo de esto es, haz tu práctica de meditación, llega a un estado de conciencia mindfulness, bueno, y ya cuando estés en ese estado de conciencia, en ese momento puedes empezar a pensar en cualquier tema, que sería equivalente a lo que hicimos cuando hablamos de escuchar pensamientos. Si recuerdas eso, cómo escuchar pensamientos. Entonces lo que vas a hacer es pensar, ¿sí?, en ese problema, en esa solución, en esa teoría, en esa situación, en ese pendiente, en esa actividad, en eso que normalmente piensas, ¿sí? Pero ahora lo vas a pensar en un estado de conciencia plena.
después de haber hecho tu meditación de 15 minutos o de 20 minutos, que ya te sientes centrado en el ahora, que hay silencio mental aquí, ese es el mejor momento para empezar a pensar en esa situación. Por ejemplo, a mí me sirve bastante cuando lo hago de esa forma. A veces estoy leyendo conceptos de psicología, o estoy leyendo conceptos de mindfulness, o conceptos de espiritualidad, niveles de conciencia, y son conceptos que realmente son un auténtico dolor de cabeza, ¿ok? Porque son muy complejos de entender y son muy difíciles de poder asimilar. Por ejemplo, si yo en este momento quisiera empezar a pensar en conceptos difíciles, me costaría mucho trabajo porque estoy completamente desenfocado. Pero si me siento, practico mi meditación 15-20 minutos, llego a un estado de conciencia adecuado, ¿sí? Puedo escuchar el silencio mental que hay en mí, y en ese momento, de manera voluntaria, pero en un estado de conciencia, empiezo a pensar en el problema, en la pregunta, en la hipótesis, en mi pendiente, en la posible solución, en la situación, en las circunstancias. El pensamiento, ¿sí?, es muchísimo más claro y es más fácil que puedas entender esa teoría, que puedas encontrar la solución a ese problema, que puedas responder esa pregunta, a cuando lo haces de manera inconsciente. ¿Ok? Entonces, eso es reflexionar de manera consciente, ¿sí? Pensar acerca de situaciones a resolver, pensar acerca de posibles soluciones, pero en un estado de conciencia, ¿sí? Si me adelanto un poquito de temas que vamos a hablar más adelante, un autor que se llama Eckhart Tolle, del poder de la hora, habla acerca de cuando nosotros estamos, ¿sí?, en el espacio de la conciencia, o tal vez no en el espacio de la conciencia, porque eso es algo más avanzado, cuando dentro de nosotros hay silencio, cuando dentro de nosotros hay quietud, ¿sí?, hay paz, en ese momento es cuando podemos empezar a producir cosas de una mejor manera, de una mejor calidad, más adecuadas, ¿sí? Y a mí me ha tocado experimentarlo. Entonces yo en la vida cotidiana, si empiezo a pensar sobre algún problema que tenga o alguna teoría difícil de entender, me enredo mucho, me cuesta trabajo, me pierdo, me confundo. Pero si primero hago mi práctica de meditación, llego a un buen estado de conciencia y después de eso empiezo a escuchar mis pensamientos y a ser consciente de lo que estoy pensando, es más probable que pueda encontrar la solución a lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces eso sería pensar de manera consciente, hacer una reflexión de manera consciente, aunque claro, orientado a la reflexión. Porque si tú sigues pensando que eres tú el que está pensando y sigues pensando que eres tú el que está escuchando, probablemente no lo estás haciendo de manera consciente porque no te has dado cuenta de cosas importantes que tienes que darte cuenta. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? ¿Quién está pensando? ¿Quién está escuchando? ¿Quién es el observador? Si existe un observador, ¿no? Si realmente eres tú la persona que está pensando o algo más está pensando por ti, ¿sí? Lo sé, son temas como ¿quién está pensando por mí? Más adelante cuando te encuentres preparado o preparada, llegaremos a ese punto, ¿sí? Pero bueno, a eso me refiero con pensar de manera consciente, reflexionar de manera consciente acerca de un tema, ¿ok? Espero que te sirva, que lo practiques y que me cuentes cómo te fue, ¿sí? Que me cuentes cómo te fue al momento de hacerlo, ¿ok? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a practicar una meditación de 15-20 minutos, ¿sí?, de las múltiples meditaciones que has aprendido. Cuando ya te encuentres en un estado de conciencia plena, cuando ya estés escuchando el silencio mental, en ese momento empiezas a pensar de manera voluntaria, escuchando tus pensamientos, ¿sí?, acerca del tema que tú quieras pensar, alguna situación a resolver, alguna solución, alguna teoría, alguna hipótesis, a pensar en ese estado y desde ese estado, ¿ok? Y te vas a dar cuenta
que probablemente te va a ir mucho mejor que cuando lo haces de manera no consciente, ¿ok? Entonces, bueno, me despido. Mi sitio web es www.psicoterapiaybienestar.org. Mi página de Facebook, www.facebook.com/sermindful7, Instagram, www.instagram.com/sermindful7. Y bueno, espero que te pueda servir este video. También invitarte a que te suscribas al canal. Si consideras estos videos útiles, a compartirlo con otras personas, ¿no? Que creo firmemente que estos videos pueden mejorar de una manera bastante significativa la vida de las personas. Entonces, como en todos los videos, sé mindful, ¿sí? Sé mindful y pues a practicar, a pensar, a reflexionar de manera consciente acerca de las situaciones de la vida cotidiana. Que tengas un excelente día.